Padre Pedro, ¿cómo puedo darle a entender a mi hermano protestante que todo lo que enseña la Iglesia está fundamentado no solamente en la Biblia? También me argumenta que solo se bautiza en el nombre de Jesús, contradiciendo el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que en el libro de los Hechos también se habla de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el bautismo que prevalece? ¿El bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de la Santísima Trinidad? Marcos Paz, de Tucumán, Argentina. Marcos, el Señor te bendice. Tenemos que estudiar, y qué bueno que estás haciendo esa pregunta. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y desafortunadamente estamos expuestos a muchísimas teorías y muchísimas enseñanzas y podemos irnos al error. Qué bueno que tenemos programas como estos que nos ayudan a comprender, entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Primero que todo, absolutamente todo lo que enseña la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, está basado en la Biblia. Todo. No hay un solo renglón, una sola palabra, no hay nada que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Biblia, porque al fin y al cabo, la Santa Biblia es el diario de fe de la Iglesia Católica, que fue compuesta entre los años 375 y 395 de nuestra era, bajo la inspiración del Espíritu Santo por los obispos de la Iglesia. Los obispos de la Iglesia Católica fueron los que compusieron este sagrado libro, y desde el principio se les reconoció como palabra de Dios, no solamente inspirada por Dios, porque podemos tener muchos escritos inspirados por Dios, incluso alabanzas, etcétera, y no necesariamente es palabra de Dios, pero este libro es palabra de Dios. Y la Iglesia se basa en este libro para enseñar, tanto implícitamente como explícitamente. La Biblia, la palabra de Dios, la Iglesia utiliza sus pasajes para enseñarnos y explícitamente están escritos en la Santa Biblia. La Iglesia los interpreta porque la Iglesia tiene el poder dada a ella por Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para interpretar este diario de fe. Tu diario de fe solamente tú lo puedes interpretar, mi diario de fe. Es decir, mi diario yo lo puedo interpretar, pero nadie más. El diario de la Iglesia, su diario de fe, de su relación con el Señor y cómo el Señor se ha manifestado a través de los tiempos, solamente la Iglesia lo puede hacer. Ahora, hay muchas enseñanzas de la Iglesia que implícitamente están en la Biblia, pero no explícitamente, así como que palabra por palabra. Es decir, una de ellas, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Sabemos que en Dios hay tres personas y un solo Dios verdadero. El Padre, que es el que crea, el Hijo, que es el que redime, el que salva, y el Espíritu Santo, que es el santificador, el que nos lleva a una unión total y completa con el Santo, que es Jesucristo. Pero en ninguna parte de la Santa Biblia se dice que hay una trinidad de personas. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, vemos como en el bautismo del Señor, en la palabra de Dios nos dice que el Padre se complace en el Hijo, y el Hijo recibe el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, son enseñanzas que a lo largo de la historia, a través de reflexión teológica impulsada por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que son verdad. Por ejemplo, la tradición apostólica, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, que si se fuera a escribir todas las cosas que dijo e hizo Jesús, no habría suficiente lugar en este mundo para todos los libros que se tuvieran que escribir. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo que Jesús es el que tiene la autoridad para enseñar. La otra cosa que es importante acerca, y esto me da un momentito por favor, acerca del bautismo. Si el bautismo es en el nombre de Jesucristo o si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús? Significa simplemente con la autoridad de Jesús. Con la autoridad de Jesús. Jesús da autoridad ¿a quién? A sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, el Señor Jesús reúne a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. ¿Y qué es lo que les dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Discípulos de todas las naciones. Él le da esa autoridad a sus discípulos. Es decir, ellos van a ir en el nombre de Jesús a bautizar. Pero van a bautizar con la fórmula trinitaria, es decir, con la fórmula que Jesús les ha dado. Bautícelos en el nombre del Padre,
es decir, con la autoridad del Padre. Bautícelos en el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo, y bautícelos en el nombre del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un solo Dios, pero en Dios hay tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tenemos por lo tanto que bautizar con esa fórmula trinitaria, porque creemos en esas tres divinas personas que forman un solo Dios verdadero. De nuevo, desafortunadamente, hermanas y hermanos, si nosotros nos vamos detrás de cualquier doctrina, nos vamos a ir al error. Escuchemos lo que nos dice la Santa Iglesia Católica, interpretando su diario de fe, que al fin y al cabo es la Santa Biblia.